Y si te dijeran que el secreto del regreso de Cristo está escondido en las bodas antiguas de Galilea, eso es lo que propone el documental Antes de la ira, conocido como Before the Wrath en inglés, indicando que Jesús habló del rapto en un lenguaje oculto que solo los galileos entendían y que la iglesia lo ha redescubierto recientemente gracias a documentos antiguos. Pero, ¿es esto verdad? Hoy vamos a analizar las afirmaciones de Before the Wrath y ver si realmente se basan en documentos antiguos o si son parte de una reconstrucción moderna diseñada para reforzar una idea teológica ya preconcebida, el rapto pretribulacional. El documental afirma que se basa en recientes descubrimientos antropológicos sobre las bodas galileas del siglo I. Sin embargo, al revisar los registros académicos, arqueológicos y manuscritos del periodo, no existe ningún documento descubierto recientemente que describa los rituales tal como el filme los presenta. No hay papiros, ni contratos matrimoniales, ni fuentes judías del siglo I que hablen de un padre que escoge el día secreto, un novio que promete no beber del vino hasta el día del casamiento, una novia que es raptada en la noche con trompetas, o una fiesta de 7 días con las puertas selladas. Todos esos elementos provienen de tradiciones modernas, recopiladas por autores cristianos contemporáneos, pero no de textos antiguos. Incluso el propio investigador citado en el documental, J. Mark Carr, ha admitido que no se trata de hallazgos arqueológicos, sino de una síntesis moderna basada en interpretaciones culturales. En otras palabras, no fueron documentos descubiertos recientemente, sino que fueron ideas reinterpretadas recientemente. El filme presenta una serie de pasos del supuesto casamiento galileo que, según ellos, reflejan el plan de salvación y el rapto. Veamos qué tan bíblicos o históricos son estos pasos. El padre escoge la hora secreta. No existe ningún registro de ello en la Biblia ni en el judaísmo del siglo I. El novio ofrece una copa de vino. La Biblia no menciona este gesto como ritual nupcial. La novia es levantada o raptada en la noche y no hay ninguna fuente judía antigua que lo describa así. Las fiestas de 7 días con puertas cerradas. Sí hay referencias a celebraciones de 7 días, pero no en un encierro como lo describe el documental. En otras palabras, la mayoría de los rituales galileos usados en Before the Wrath no aparecen ni en la Biblia ni en textos históricos. Se trata más bien de una reconstrucción moderna diseñada para que encaje con la doctrina del rapto antes de la tribulación. El documental enseña que el rapto, el arrebatamiento de los creyentes, ocurre antes de la ira o juicio y usa las supuestas costumbres de las bodas galileas para reforzar sus puntos. En otras palabras, Cristo viene como esposo a buscar a su novia a la iglesia. Los creyentes son llevados al cielo antes de que empiece la tribulación y luego viene la ira de Dios sobre la tierra. Al final de esa ira, Cristo vuelve visiblemente con los redimidos. El corazón de la confusión está aquí. El documental iguala la tribulación con la ira de Dios, pero la Biblia distingue claramente entre ambas. La tribulación es lo que el mundo y Satanás hacen contra el pueblo de Dios. Cristo dijo: en el mundo tendréis tribulación. Y en el Apocalipsis se menciona que el diablo ha descendido con gran ira. En cambio, la ira de Dios es el juicio que viene después y contra los impíos, porque el gran día de su ira ha llegado. La Biblia muestra una secuencia clara. Primero viene la tribulación, la ira de Satanás, luego viene la ira de Dios, los juicios divinos sobre la tierra. Por lo tanto, decir que toda la tribulación es la ira de Dios no tiene base bíblica. ¿Estará la iglesia durante la tribulación? Jesús dijo que sí,
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Los santos aparecen en Apocalipsis 13:7 siendo perseguidos. Y en Apocalipsis 14:12 dice, se los describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En ningún momento se dice que fueron arrebatados antes de estos acontecimientos. Incluso el pasaje comúnmente usado de Isaías 26:20, que dice, escóndete un poquito hasta que pase la ira, habla de la protección durante el juicio, no de un escape previo. Así que, como Israel fue guardado dentro de Egipto durante las plagas, así también Dios promete guardar a su pueblo durante la prueba o las plagas finales que ocurrirán en este mundo. No necesariamente sacarlos del mundo. Hay varios textos que son usados para enseñar el rapto antes de la ira. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10, que dice, Jesús nos libra de la ira venidera. Aquí habla del juicio final o de la destrucción de los impíos, no de una tribulación de 7 años. También nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto para ira. Claramente habla de una promesa de salvación, no de un escape terrenal. Apocalipsis 3:10 dice, te guardaré de la hora de la prueba. El griego aquí, tereo ek, traducido aquí como guardar, significa proteger, no necesariamente sacar. Este término es usado cuando Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lucas 21:36 dice que orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. Según el contexto, el llamado es a no llenarse de los afanes de esta vida de tal forma que el fin nos sorprenda. Por eso es que se debe velar y orar para escapar del juicio y poder permanecer en pie delante de Jesús en su venida. Pero en ningún momento menciona escapar del sufrimiento. Otros mencionan Apocalipsis 4:1 que dice, sube acá, pensando que es que va a retraer a su iglesia. Pero se refiere muy claramente a la visión de Juan. Le está diciendo a Juan que suba para que vea la visión, no a un evento profético de la iglesia. Ninguno de estos pasajes dice explícitamente que Cristo vendrá 2 veces, una en secreto y la otra después de la tribulación. Esta división fue introducida siglos después, no por los apóstoles, sino por los teólogos del siglo XIX. La enseñanza bíblica es clara. Los justos pasan la tribulación, pero no sufren la ira de Dios. Dios protege a los suyos en medio del juicio. Y Cristo viene una sola vez con poder y gloria para resucitar a los suyos y establecer su reino. Por eso Jesús dijo, después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. El documental Before the Wrath busca conmover, pero mezcla tradiciones no comprobadas con una teología moderna que no está basada en la Biblia. No existen documentos redescubiertos que prueben un casamiento galileo con esos detalles, ni textos que digan que Cristo vendrá antes de la tribulación. La palabra de Dios enseña otra cosa, que el pueblo de Dios será probado, pero no abandonado, que el Cordero vendrá, pero después de la tribulación, y que la verdadera esperanza no está en escapar, sino en perseverar fielmente hasta el fin. Porque el llamado de Cristo no es huir, sino permanecer. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si este tema te interesa, deja tu comentario y comparte este video con otros que también quieren entender la verdad bíblica sobre el regreso de Cristo. Recuerda, la fe no está basada en documentales, sino en la palabra inspirada de Dios.